Violencia probablemente de otro calibre, pero también violencia. Y Guido Bellido, nuestro primer ministro, se ha esmerado esta semana en todo eso. Dijo, por ejemplo, que el tema de la incineración del cuerpo de Abimael Guzmán no se trató en Consejo de Ministros, y de inmediato 2 ministros ya lo desmintieron. Fue muy hostil y malcriado con el presidente del Banco Central de Reserva cuando dijo que la cotización del dólar debería estar en 3.40 o 3.50. Pero, decía él, como diciendo, ese es el problema, hay algunos altos funcionarios que nos están jugando mal, a pesar de todo lo que se está haciendo desde esa institución. Y solo estamos citando un par de algunos de sus tantos dislates. Y si a algo ha apuntado su batería y de manera persistente, y no es el único, es a la prensa. No esta semana, sino de manera permanente. Un primer ministro tan intolerante que su seguridad pareciera tener órdenes, además así estrictas, de evitar el acercamiento de la prensa, como han advertido en diversas imágenes Vicky Zamora y Cristian Loaiza. Vamos con el reportaje. Un séquito de guardaespaldas camina siempre al lado del premier, protegiéndolo de la prensa. Más atrás, por favor. Más atrás. Hombres de seguridad abocados a bloquear, a construir una muralla entre los periodistas y el primer ministro. Para que de manera ordenada podamos conversar con las autoridades. En las declaraciones del premier Guido Bellido, la grosería se impone al respeto y la ofensa al honor. Tienes que lavarte el oído, porque... ¿Perdón? Tienes que lavarte el oído porque no escuchas. Una pregunta creo que es suficiente. Me gustaría que me puedas formular la pregunta en quechua y te voy a responder en quechua. A un ministro así que ha perdido las armas, que ha perdido la batalla del prestigio y del poder de su cargo, solo le queda pues provocar, distraer, un poco hacer el ridículo, cambiar de idioma al interlocutor, decir provocaciones para que el diálogo ya no sea sobre una política cuyas riendas no maneja. A ver, vamos a escuchar, también por primera vez, vamos a ver una entrevista en quechua. Esquivar micrófonos, sortear incómodas preguntas, es el nuevo trabajo de la portátil de guardaespaldas que protege a Guido Bellido. ¿Dónde está la nave? De manera ordenada. A ver, entendamos que también ha llegado a ese lugar vecinos que... El premier ha ratificado esta semana que huye cuando existe un reclamo. El agua, no tenemos Justo agua. hoy ya estamos restableciendo. No, Eso se... pero somos afectados siempre, se da pala. ¿Hasta cuándo va a arreglar eso? Vamos a progresar. Lo único que ha dicho el premier es que hoy ya se estaría... Escapa cuando está frente a frente con la prensa, pero se mofa cuando tiene una portátil de simpatizantes. Le quería consultar, ministro, si usted no cree que de cierta manera ha hecho un uso y abuso del quechua. Le hablo como quechuahablante, yo hablo quechua. A la misoginia y la homofobia se suman nuevas taras que revelan quién es Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros que agrede a la prensa. A ver, no vamos a hacer un diálogo personal, ¿no es cierto? ¿Hay alguna otra pregunta para culminar, hermanos? ¡Premier, un ratito! Solo el 24% de la población aprueba su gestión. Desde su nombramiento, Guido Bellido ha generado un vaivén de polémicas y cuestionables acciones. Yo pienso que deben dejar trabajar al Ejecutivo un tiempo y permitir que demuestren lo que puedan hacer. Porque como convertirse ya no, digamos, una actitud obstruccionista desde la prensa, eso no es recomendable. Desde que asumió el cargo, buscó generar polémica, chacchacoca en el hemiciclo, en sus viajes, en conferencias de prensa. Se introduce no una ni 2 hojas de coca, sino una treintena de ellas.
utiliza la reivindicación de costumbres y la reivindicación del quechua para agredir a la prensa que lo cuestiona. Esta carta notarial que usted le mandó a la congresista Chirinos, en donde la iba a denunciar por difamación. ¿Qué es lo que pasó ahí, digamos, en el interín? Porque usted retrocedió finalmente. He visto como un gesto de no continuar con los procesos que continúan. Y eso es todo. De algo que no has hecho no puedes dar disculpas. Por eso, pero no voy a discutir ni debatir contigo eso, ni con nadie. Eso se va a resolver en la Comisión de Ética. Y es ahí, ante la insistencia periodística y la falta de argumentos, que responde con agresión. En todo caso, ¿se allana la Comisión de Ética? A ver, manasona runa, entendin quecho. Manasona alintacho jamotranqui, ningriquita alinta quichari. Ni shaikitaj no can maniacone, Comisión de Ética chaipe, rimacuchun chaipe, pampachacuchun chairime inicio. Chita alinta. Le pediría que en castellano se El periodista le pide traducir lo que 30 millones de peruanos no entendimos. Y aquí la respuesta del primer ministro. Tienes que lavarte el oído, porque... ¿Perdón? Tienes que lavarte el oído porque no escuchas. En provincia, camina solo, pidiéndole al personal de su seguridad que se aleje de él. Apenas 3 personas lo resguardan. No hay impedimento o cordón que bloquee el acceso a él. Harán el filtro correspondiente para que puedan subir al escenario. En la capital, sin embargo, las cosas cambian. Hoy día recién vamos a tener. Hoy día vamos a tener recién. ¿Hay alguna disposición? Bien, no, nos empujan el personal de seguridad, no nos dejan ingresar. Esta semana, a su llegada a San Juan del Lurigancho, se pudo contar 8 policías de resguardo. 8 hombres que lo alejan de los reporteros. Es demasiada la seguridad y el anillo de seguridad y la gente que lo rodea al premier para taparlo, para esconderlo y que no se acerque a la prensa o que nosotros no nos acerquemos a él. Cuando le ha tocado cubrir a usted anteriores ministros, ¿no había este cordón también de protección? No, un par de agentes de seguridad, pero que seguridad del Estado. Que está bien blindado, no podemos tener acceso, no podemos entrevistarlo. La seguridad es extrema frente a la prensa. Lo rodean siempre, lo alejan de los micrófonos, lo protegen de las preguntas. ¿Dónde está la nave? De manera ordenada. A ver, entendamos que también ha llegado a ese lugar vecinos que... Alejarse de los periodistas, de los reporteros, es una imperiosa necesidad para el premier. Y mientras la nave llega a rescatarlo, la prensa, inevitablemente, y los pobladores sin agua de San Juan del Lurigancho lo abordan. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué ha pasado? Lo que hemos hablado en el Rancho del Sol. Ya. El agua. No tenemos Ya, justo agua. hoy día estamos restableciendo. No, pero somos afectados siempre. Se da para hasta cuándo va a arreglar eso. Vamos a progresar. La nave llegó convertida en patrullero. Utilizó un vehículo policial para escapar de las preguntas y los cuestionamientos del pueblo, por el que dice luchar. Guido Bellido no está gobernando, está sobreviviendo. Es un presidente de los 9 ministros que, a pesar de todo el poder que implica su cargo, es alguien que no está tomando muchas decisiones que son pues provocaciones. Como es difícil sostener un diálogo político porque él no está capacitado para responder las cosas que tendría que responder, lo que hace pues es desviarte la conversación y las preguntas hacia el terreno de la pelea, del malentendido. Y es que todo hace indicar que Guido Bellido no tolera ser interrogado, mucho menos cuestionado, y utiliza como válvula de escape el quechua. Me gustaría que me puedas formular la pregunta en quechua y te voy a responder en quechua. Con una portátil de su lado, el jueves permitió a la prensa hacer preguntas. Los abucheos estaban asegurados.
Le quería consultar, ministro, si usted no cree que de cierta manera ha hecho un uso y abuso del quechua. Le hablo como quechua hablante, yo hablo el quechua. No hubo gritos, sin embargo, que silenciara la voz de los periodistas. Sí, ministro, le consultaba si es que usted hace mea culpa, al menos en ese tema, porque el último periodista que ha sido afectado ha sido de Latina y usted le dijo que se lave los oídos. Tienes que lavarte el oído, porque... ¿Perdón? Tienes que lavarte el oído porque no escuchas. Y el primero fue el periodista de Canal N, entonces me gustaría saber si es que usted hace mea culpa por su actitud, de cierta manera, de maltrato a los periodistas. Me dice usted que habla el quechua, me alegra mucho. Entonces me gustaría que me puedas formular la pregunta como quechua hablante en quechua. Y te voy a responder en quechua, por favor, facilítale el micro. Premier, Ayapin. A ver, por favor, vamos a escuchar. Porque Rika Shankaya, Japan a nivel nacional, Rika Shankaya. Y mano, burla Kushkanki, una periodista. Guaycancha Frecuencia Latina, reportero no canina. Kutichini, Juktapukuita. Iskei Tapukuita, Kutichini. Quinza Tapukuita, Kutichini. Manañata, Jamutancho. Castilla si me Kutichiscaita, entonces no caja ni nia. Manapasha, Jamutachinicho, Alintacho, Manapasha, Alintacho, Trianjachine. Asa Runasimipi Kutiriachisa. Manan ofensacho Runasimipi Kutiricho. Si por eso nuestro hermano periodista se ha sentido ofendido, no tengo ningún problema de pedir las disculpas. ¿Cuánto suma o cuánto resta el hecho que el Premier responda en quechua en un momento en el que la gente no tiene mensajes claros desde el gobierno? Es una forma de no responder para una gran cantidad de la población que no habla el quechua. Y para los que lo hablan, por las traducciones que conocemos, tampoco son discursos llenos de contenido, ¿ah? No es que la respuesta que no quiere o no puede dar en español le esté dando en quechua, no, simplemente está cambiando de idioma para contrariar al interlocutor. Hoy día vamos a... La aversión a la prensa es una constante. Los ataques no son hechos aislados, sino un denominador común que comienza a marcar el gobierno de Pedro Castillo, del candidato que en calles y plazas azuzaba a la población en contra de la libertad de expresión. Levánteme la mano aquí un ciudadano. Dígame, ¿qué programa televisivo en el Perú les da cultura? ¿Qué programa televisivo, radial y de los grandes periódicos, los medios de Lima, les dice la verdad? Dígalo más fuerte. ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde está la televisión del pueblo peruano? No la tiene, pero sí tiene para decirte porquerías, para decirte cosas basura. ¡Esto tiene que terminar ahora! El descrédito, la burla, la agresión y la intolerancia hacia la prensa han crecido en los 53 días que tiene este gobierno en el poder. Una pregunta creo que es suficiente. A ver, no vamos a hacer un diálogo personal, ¿no es cierto? ¿Hay alguna otra pregunta para culminar, hermanos? Un punto que debería quedar clarísimo es que defender la libertad de prensa no es defender a los periodistas. Nosotros, al final de cuentas, estamos solamente de paso. Se defiende la institución, el derecho a estar informados y nuestro derecho como ciudadanos de exigir respuestas al poder, le guste o no al Premier Bellido. La prensa es una garantía de democracia y eso es lo que parece ser, es lo que más le perturba al primer ministro, que no les gusta en general a toda esta administración, entre otros, que se cuestionen sus nombramientos. El caso más clamoroso